Bienvenidos a este nuevo episodio de Inside Emotion. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en esta nueva ocasión para seguir aprendiendo acerca del inconsciente, de todos esos mensajes y información que desde allí emerge. Para todas las personas que habían estado escuchando los episodios anteriores y me han dado su retroalimentación, mil gracias. Vamos a seguir trabajando para tenerles nuevo contenido para todos ustedes. En esta ocasión me gustaría compartirles una cosa que en lo particular a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida y tiene que ver con las leyes universales. Dentro de estas leyes universales hay una que me gustaría compartir y hablar en esta ocasión que tiene que ver con la ley de correspondencia. De pronto, si tú has tenido la oportunidad de estudiar metafísica o has tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, un gran libro que se llama El Kybalión, pues seguramente sabrás de lo que te estoy hablando, de estas famosas leyes. Y no hablo de leyes dogmáticas, hablo de leyes universales. Dentro de estas leyes hay una que se llama la ley de correspondencia, que como su nombre lo dice y la encontraremos en estos libros que te he mencionado, o son parte de las leyes que se rigen o se expresan en la metafísica. Y muchas personas la conocen principalmente porque la premisa de esta ley es que como es abajo es arriba, y como es arriba es abajo. Pero también dentro de este conocimiento que te quiero compartir, que lo aprendí de un gran maestro que ya no está en este plano, el señor Gerardo Smeigling, que básicamente fue una persona que a través de su paso por esta tierra nos dejó muchísimo conocimiento acerca de leyes universales y entre otras cosas. Y él compartía que dentro de esta ley de correspondencia también hablaba de, como su nombre lo dice, de experimentar determinadas situaciones que corresponden para tu proceso de evolución. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, nacer en México que nacer en China. No es lo mismo nacer rico que pobre. No es lo mismo nacer bajo la influencia de una familia que tiene algún tipo de influencia, como por ejemplo el hijo de un presidente, a ser hijo de un maestro, que no tiene nada de malo, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo nacer bajo la influencia de un ADN determinado, en donde a lo mejor tienen tendencias de tener algún tipo de enfermedad como diabetes o cáncer, pues a otra que no lo tiene. Y bueno, pues antes de nosotros venir a este plano, de alguna manera elegimos esto desde nuestro libre albedrío, porque el libre albedrío no es un ratito sí ni un ratito no, es toda la eternidad. Entonces, adentrándonos un poco a esta ley de correspondencia, este maestro que te comentaba hace un momento, Gerardo Smeigling, decía que no es lo mismo alinearte con aquello que necesitas, que eso que necesitas está ligado a tu propósito, a tu misión en esta vida, que de alguna forma tu alma te grita todos los días para cumplir con ese propósito que elegiste antes de bajar, a lo que tu ego quiere. Entonces, repitiendo, no es lo mismo lo que tú necesitas que lo que tú quieres. Lo que tú quieres siempre está ligado al ego y lo que necesitas está ligado al alma. Entonces, siguiendo esta línea de ideas, cuando tú entiendes esto, seguramente has escuchado hablar
en textos sagrados, antiguos, que pide y se te dará. Pero pide y se te dará no es cosas, es información. E información de sabiduría. Siempre que tú pidas información de sabiduría, de alguna forma va a venir a ti. Especialmente cuando pides la información de tener la certeza de saber hacia dónde tu vida debería de dirigirse para cumplir con ese propósito. Entonces, hay una fórmula para hacerlo. Y esa ley se llama la ley del 2 y del 3, que justamente te quiero compartir en esta ocasión. ¿De qué trata esta ley? Bueno, pues justamente es preguntarle al universo esperando su respuesta de forma binaria. O sea, cuando yo le pido información de sabiduría a la vida, al universo, a mi yo superior, como le quieras llamar, yo siempre le tengo que dar de menos, pues dos opciones de respuesta. Porque ¿qué tal si solamente le hago una pregunta y esa pregunta, pues la contestación es no? No habría manera de que me dieran otra opción de respuesta. Te voy a poner un ejemplo que normalmente siempre en mis conferencias o en mis clases les comparto a mis estudiantes. Y es que si tú te dedicaras, por ejemplo, a ser ingeniero en sistemas y que uno de tus grandes sueños fuera el trabajar en la empresa Google, porque como bien sabes, pues esta empresa tiene muchísimas prestaciones, es un sueño trabajar en todo esto que tiene que ver con la tecnología en una de estas empresas, especialmente en Google. Entonces, bueno, siguiendo esta línea de preguntar si esto es lo más conveniente para mi alma, entonces lo que tú harías es meter tu currículum a Google y por otro lado meter tu currículum quizá a una empresa que no te agrade tanto, que no sea la que más te convence porque a lo mejor no tiene las mejores prestaciones, a lo mejor no es tan jovial y entonces en esas tú eliges meter tu currículum a Microsoft, que quizá no definitivamente sean completamente opuestas. Entonces metes al mismo tiempo los currículums y resulta que te hablan de Microsoft. Como obviamente tú le estás preguntando al universo de forma binaria y te está diciendo que vayas a Microsoft, lo ideal sería que te permitieras tener esta experiencia, porque de alguna forma el ir a esa empresa te permitiría ir adquiriendo quizá destrezas o situaciones que te permitirían tener procesos de integración y de evolución. Y se llama la ley del 2 y del 3 porque una vez que yo le pregunto de forma binaria y vamos a pensar que yo tengo las ganas aún de seguir en Google o de ir a trabajar a Google, quizá pudieran pasar unos 3, 6 meses, 8 meses. Digamos que mientras yo sigo en Microsoft, pues he tenido ya algunos eventos que considero que me han dejado algún tipo de huella. Pero también lo más importante es que durante este lapso de tiempo yo he dado lo mejor de mí. He sido completamente extraordinario, ¿sabes? Esa sería la actitud, aun cuando no fuera lo que yo quisiera. Entonces vuelvo a los 6 meses a meter mi currículum a Google y espero respuesta y resulta que no es positivo. Entonces tendría una tercera oportunidad de volverle a preguntar al universo, quizá vuelvan a pasar otros 6 meses para volver a preguntarle, meter mi currículum a Google y ver la posibilidad de que eso que yo quiero, que recuerda. Sí, es que cuando yo quiero algo en la vida, muy posiblemente sea mi deseo. Y está bien desear cosas, pero hay veces que esos deseos no están alineados con lo que mi alma necesita. Y allí me puedo perder. Porque puedo experimentar en ocasiones incluso bloqueos. Que los bloqueos a veces se experimentarán en las relaciones, en lo económico
o también en la salud. Entonces, aun cuando yo tuviera 3 posibilidades de preguntar al universo, pudiéramos decir que podría existir la posibilidad de que yo pregunte hasta 7 veces. Por aquello de que a lo mejor mi tránsito para lograr o alcanzar eso que yo quiero, o verificar que está alineado con lo que yo necesito, tuviera que ver con la materia de persistencia. Entonces, si después de 3 veces nuevamente y eventualmente sigo preguntando para ver si está alineado ese cambio de trabajo, y después de la 7ª pregunta, a través de mi acción, no hay contestación, lo ideal sería dejar eso completamente por un lado. Más que resistirme, tendría que ver con, o abandonar, tendría que ver más con aceptar. Porque eso me permitiría saber que y comprender que no necesito ser más terco con algo que eventualmente me va a generar un bloqueo. Yo te comparto una experiencia muy personal que, aun cuando tenía esta información, hace aproximadamente 2 años, yo decido emprender otro negocio que, aunque yo justificaba que tenía que ver con lo que yo me dedicaba, pues no hice caso y la verdad quise olvidarme de esta ley. Y bueno, la consecuencia fue un poco desastrosa. Porque desde el primer momento en el que yo quise poner ese negocio, todo se empezaba a bloquear. Desde que no me entregaban el local, desde que los permisos no eran factibles para el giro del negocio, desde que no vendía absolutamente, o bueno, no digo que absolutamente nada, pero realmente eran muy bajas las ventas, a tal punto que realmente logré resistir 6 meses. Bueno, ¿a quién le gusta que algo que empezaste con mucha ilusión, pues no pudieras más ya seguir, ¿no? Todas mis fuentes en aquel momento de ingresos para poder hacer que subsistiera este otro negocio empezaron a cerrarse poco a poco. Y entonces, bueno, con todo el pesar y de esas veces que te sientes pues un poco totalmente decaído, frustrado, decidí dejarlo por un lado y volverme a realinear a lo que sí la vida me sonríe, la vida me hace sentir fluido. Entonces, en esta ocasión yo te quería compartir esta ley para que la experimentes, sobre todo la invitación, para que la compruebes en tu vida, para que veas cómo es que al utilizar algo tan sencillo como esto, pudieras tener respuestas del universo, de esta parte espiritual que a lo mejor no la vemos palpable. Cuando hacemos estas preguntas y esta dinámica, nos vamos a sorprender del cómo efectivamente siempre hay una respuesta. Por último, me gustaría compartirte que el universo no responde a una petición. Seguramente en algún momento habías escuchado eso del secreto y de la ley de atracción, lo cual me parece fabuloso porque a nivel colectivo nos permite acceder a frecuencias por el simplemente hecho de pensar alto en gratitud y positivo. Eso sí ya trae consecuencias positivas. Pero cuando no tomamos en cuenta esto otro que te estoy compartiendo, muchas veces pudiéramos sentirnos verdaderamente frustrados
desolados, sintiendo que el universo está en contra de nosotros porque no está fluyendo hacia donde lo que a mí me gustaría obtener en mi vida. Y quiero cerrar con esto porque realmente la respuesta del universo viene cuando tú haces una acción. Es decir, la forma correcta de preguntarle al universo es a través de una acción, no a través de una petición en forma de oración. O sea, si yo le digo al universo, ay, por favor, contéstame si me van a dar trabajo en Google. No, me tengo que parar de mi silla, tengo que hacer los currículums o tengo que mandarlos por correo electrónico o ir directamente a las oficinas, y eso es una acción. El universo no responde a la inercia o a la inacción. Por tanto, en esta ocasión te dejo esto de tarea. Me encantaría que me sigas mandando tu retroalimentación, si te gustan los temas que estamos tocando, y que sobre todo te des la oportunidad de experimentar estos conocimientos de sabiduría para ver si a ti también te funcionan. Pues en esta ocasión, por mi parte es todo. Me gustaría seguirte teniendo en contacto a través de este medio, y nos vemos en la siguiente emisión de esto que se llama Inside Emotion. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.